Bueno, muñequeras, vamos a hacerle un vestidito a nuestra luna. Va a ser súper fácil y muy bonito. Es un vestido pinafore. Mirad, vamos a colocar nuestro patrón en dos tejidos. Uno del color que os guste, que sea como más llamativo, y otro del color también que os gusta a vosotras. La combinación ya es cosa vuestra. Yo estoy utilizando cuadritos de Vichy y un algodón estampado. Las dos telas son de algodón. Bien, pues marcamos todo nuestro patrón en uno de los tejidos o en los dos, como vosotras decidáis. Lo vamos a colocar de esta forma, mitad y mitad, y lo vamos a marcar. Una vez hecho esto, vamos a coger unas cintas. Yo estoy utilizando estas cintas de organza o de cristal, que son sumamente bonitas, y las vamos a colocar de una forma muy sencilla para evitar que se nos quede pillada con la máquina de coser. Vamos a coger un poquito de hilo con una aguja, lo vamos a poner doble, y vamos a coger la mitad de esta cinta y la vamos a poner justo en el centro de este redondelito de delante. Lo tenemos que poner de forma que nos quede un buen trozo por la parte de arriba para asegurarnos que lo pillamos con la máquina de coser. Lo ponemos doble y lo vamos a hilvanar, y así nos aseguramos de que nos quede bien puesto y que no se nos mueva cuando lo pasemos en la máquina de coser. Mirad, vamos a ponerlo así y voy a venir aquí, lo voy a poner en el centro y así, de esta forma, lo voy a pillar aquí. Con un hilván será suficiente. Y ahora voy a coger por la parte del derecho toda esta cinta, la voy a poner aquí en una zona donde no tenga ninguna costura, por ejemplo aquí, y la voy a hilvanar, la voy a sujetar. Me voy a asegurar de no pillarla por ningún sitio. Reviso que no me quede pillada, sobre todo por esta zona. Y la voy llevando hacia adentro. Paso por la parte del revés con la aguja, ¿veis? Y me aseguro de no pillarla. Así voy a hacer las dos partes del delantero y las dos partes de la espalda. Bien, pues una vez hechos estos moñetes, vamos a poner derecho con derecho y vamos a poner lo que esté bien asentado, y vamos a ir a la máquina de coser. Vamos a pasar un pespunte desde la parte de abajo, desde esta parte de aquí. Con un retroceso daremos toda la vuelta por todo el vestido pinafore y terminaremos en este de aquí, y dejaremos unos 4 dedos abiertos, que será por donde le vamos a dar la vuelta una vez que hayamos quitado todo el exceso de costura. Y si no tenéis tijera zigzag, en toda la zona redondeada le vamos a dar piquetes para que al darle la vuelta siente bien. Yo voy a coserlo y vengo, pero vamos, rápido. Pues ya está cosido. Quitamos los hilvanes para que no nos quede nada por el revés, los hilvanes que le hemos dado a la cinta para sujetarla, y simplemente quitaremos estos hilvanes y recortaremos todo el exceso de costura.
Los nudos que estén por el derecho los quitaremos por el derecho. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y ahora le daremos la vuelta. Espero que os resulte fácil y que os guste este tipo de ropitas. Ya sabéis que me dejáis un comentario y así sabré vuestra opinión. Es la única forma de saber si os gustan este tipo de ropitas, los colores, los diseños. Si el tutorial os parece que puede ser más completo, que está bien explicado, en fin, todo eso que también puede ayudarme a la hora de hacer mis nuevos vídeos. Y de esta forma también nos conocemos un poquito mejor. Vamos a ayudarnos de una brocheta para sacar todas las esquinillas. Bien, pues ya que están todas así, bien puestecitas, mirad qué bonita. La verdad es que parece un bomboncito, parece un dulce. Bien, pues una vez que lo tenemos así, vamos a cerrar esta parte de abajo. Y ya que la vamos a cerrar, vamos a aprovechar para pasar un pespunte por todo el contorno de este vestidito. Cerraremos la parte que dejamos abierta y vamos a pasar un pespunte por todo el contorno. Si queréis lo podéis planchar antes, si queréis después, como ya os resulte más fácil. Yo no lo quiero planchar porque no quiero quitarle este efecto de bolsa, de que esté como mullidito, entonces no lo voy a planchar ahora. Después le quitaré las marcas de bolígrafo borrable con calor y nada más. Voy a pasar un pespunte por todo el contorno y vuelvo rápido. Bueno, pues ya está. Mirad, ¿veis? Con este poquito asiento que le hace la máquina de coser, para mí es suficiente. Quiero que quede un poquito más abullonadito, por eso no lo voy a planchar, pero vosotras ya lo decidís. Y ahora lo que nos quedará será probársela a nuestra pequeña. Mirad, la idea es que vaya cruzado la parte del delantero con la parte de la espalda. Y esta exactamente igual. Y así creamos un pinafore. ¿Veis? Unimos uno con otro. Y así nos queda, como veis, súper bonito. Vamos primero a prepararle el pantaloncillo y luego le haremos la prueba final del vestidito, a ver cómo le queda. Bueno, pues mirad, vamos a coger dos trocitos de tela. Yo voy a utilizar las mismas que para la parte del vestidillo. Y vamos a marcar nuestro patrón. Lo vamos a hacer de esta forma y vamos a marcar también estos 3 centímetros que os he dejado para hacer una canaleta y meter por aquí la gomita. Esto lo vamos a poner en una posición así y después le daremos la vuelta y lo sacaremos completo, y lo vamos a hacer en dos tejidos, dos veces. Pondremos derecho con derecho y ahora vamos a ir a la máquina de coser. Vamos a pasar un pespunte desde aquí con retroceso hasta el final. Y haremos igual en este lado. Cuando tengamos pasado este pespunte, vamos a cogerle las bastillas. Voy a cortar aquí la parte de dentro. Cuando tengamos hecha esta costura, vamos a cogernos el dobladillo y vamos a hacerle un doblez y otro doblez, de esta forma. Y aquí en el filito le vamos a colocar una puntilla. Por la parte del derecho se lo colocaremos así y le pasaremos
un pespunte a máquina. Es muy fácil, os lo comento así porque ir tan poquito paso a paso a veces es un poco más lioso, y una vez que ya voy hasta la máquina de coser, de una tirada hago varias costuras. Mirad, me quedó este trocito en la parte de uno de los trocitos de tela que corté, y creo que va a quedar gracioso si le hacemos un lacito para el traserillo, para el culillo. Voy a hacer una costura que pase por aquí hasta la mitad, saltaré, pasaré por aquí y terminaré en el otro lado, y ahora enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, y también mirad, con un trocito de tela también voy a coger así, voy a doblar a la mitad, voy a doblar a la mitad y voy a doblar a la mitad, y voy a pasar una costura por aquí, por este borde. De la medida que os dé, hacéis la mitad y después la mitad, así de fácil, y así vamos a hacerle la parte de atrás del lacito. Bueno, pues ya lo tenemos cosido. Vamos a cogerle la canaleta de arriba y lo vamos a hacer dejando la costura hacia el lado donde entrará la aguja. Doblamos por la primera línea y vamos hasta la segunda, así, ancha. Esto lo haremos por todo el contorno y vamos a dejar un trocito sin coser. Dejaremos un trocito sin coser, que será por donde vamos a meter la gomita. Doblamos y doblamos. Este pololo va a quedar visto, entonces vamos a darle un poquito de gracia y no vamos a hacerle una cinturilla estrechita, sino que vamos a darle un poquito de juego. Va a quedar más simpático, y sobre todo que al ir visto pues son pequeños detalles que también lucirá mucho mejor. Mirad, así como lo tenemos, vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte como a medio centímetro, vamos a dejar otro medio centímetro y pasaremos otro pespunte, porque así vamos a hacer que esta parte quede como se llamaba antes, o se llama como una cabecilla, que se llama al volante, que queda como suelto. Vamos a hacer esta costura y mientras voy a la máquina, pues como os dije antes, voy a hacerle aquí la bastilla. Lo voy a doblar así. Esto lo voy a hacer en las dos partes. Pasaré un pespunte justo por el filito y luego por la parte del derecho le voy a colocar la puntilla y se la voy a poner así, como a medio centímetro más o menos de la costura que le haga, o del borde del pololillo, ¿veis? Para que quede así, que quede un poquito transparente. Voy a coserlo y vuelvo. Bueno, pues mirad, así nos queda, ¿veis? Ya tiene puesta la puntilla y ya tiene hecho todos los rematitos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo he cortado dos trocitos de 14 centímetros, que es lo que mide el contorno de la pierna de mi luna, y es una cinta elástica de 5 milímetros. Lo que voy a hacer va a ser como a un dedo desde la pastilla, voy a colocarle esta cinta y lo voy a hacer dando aquí un pespunte hacia atrás, un retroceso, y voy a venir hasta aquí. Voy a coserlo a la tela y esto me va a hacer que se me rice. Voy a hacerlo en las dos piernecillas y una vez que lo tenga hecho, abriré el pantalón y voy a unir esta parte de aquí central y ya estará terminado. Solo nos quedará ponerle la gomita de arriba y listo. Ya veis, súper fácil. Bueno, pues mirad, así nos queda el pantaloncillo, como veis, súper mono. Vamos a ponerle la gomita. He cortado 20 centímetros, que es lo que mide la barriguita de mi luna. Lo meto en este pasacintas y lo vamos a poner por donde habíamos hecho la canaleta. Veis, yo aquí le había dejado como 1 centímetro más o menos.
Vamos a sujetar la goma que no se nos salga. Y ahora con hilo doble de coser normal vamos a coser estas dos partes de la goma. Ya sabéis que me gusta coserla y no hacerle nudo porque así no se nota por dónde está la unión y no queda tan gordito. Aquí vamos a dar unas puntadas. Damos un nudo y listo, ya lo tenemos hecho. La metemos dentro, repartimos el vuelo. ¿Veis? Y queda este volante arriba tan simpático, que sobre todo cuando hacemos la ropita así para el exterior, que se vea por fuera, queda mucho más bonito con un remate así. Yo ahora lo que voy a hacer va a ser ir a la máquina de coser y dar aquí una puntada para cerrar este trocito. Y ahora os comento cómo he hecho este lazo, porque de la misma forma voy a hacer los lacitos del pelo, pero con otra medida. Todas las tendréis en los patrones. Mirad, una vez que ya tenemos cosido el lacito, cortamos estos picos que nos van a ayudar a que no nos queden las esquinas más marcadas. Ahora, con la ayuda de una brocheta con la punta redondita, vamos a darle la vuelta a este lazo. Y así nos va a quedar. Ahora vamos a coger un poquito de relleno y se lo vamos a poner muy poquito. Y vamos a cerrar esta costura que tenemos abierta. Lo haremos con una puntadita escondida. Daremos un nudo y escondemos el hilo. Ahora dejamos la costura en la parte de abajo y vamos a ponerle la tira que hicimos como si fuese un bies. La tira la hicimos como si fuese un bies, por eso la vamos a colocar al derecho. Mirad, vamos a coger así por aquí y vamos a doblar de esta forma. Cogeremos aquí un trocito y ahora cuando este esté sujeto tiramos y hacemos el lazo de la medida que nos guste. Yo lo voy a cerrar aquí. Y ahora solo nos queda unir una parte con la otra. Voy ahora a coser el pantaloncillo, el trocito que me queda, y ya se lo colocaremos por la parte de atrás. Luego ya lo ponemos de la forma que nos guste, pero veis, queda así de chulo. Bueno, voy a hacerlo y ya también voy a hacer los lacitos del pelo.
Bueno, pues he puesto la pistola de silicona para pegarle los lacitos al pelo. Al final he hecho la misma medida de los lacitos del culete que los lacitos del pelo, porque me ha parecido muy gracioso. Mirad, vamos a coger hilo de coser normal, vamos a ponerlo doble y vamos a ponerle el lacito al pololo. ¿Veis? Nos queda así. La verdad es que queda súper gracioso. Creo que va a ser un detalle muy bonito. Vamos a buscar el centro del pantalón y aquí le vamos a colocar este lazo. Es más grande el lazo que el pantalón, pero la verdad es que no me resistía. Creo que le quedará bien, y si no, pues se lo quitamos. O si no os gusta, no se lo pongáis. Al llevar el vestidito con la espalda descubierta, yo creo que este detalle le va a quedar bastante chulo. ¿Veis? Así. Que no quede muy ajustado, que quede un poquito suelto. Que le dé ese movimiento. ¿Veis? Así le queda. Mirad, graciosísimo. Le he pasado el calor y me ha quedado aquí un poquito la marca del bolígrafo. Bueno, pues ahora, mientras la pistola se pone en funcionamiento, vamos a vestir a esta lindura. Vamos a ponerle su pantaloncillo. O su pololo, como le llaméis. ¿Veis cómo le queda de graciosa lo que yo llamo la cabecilla? Queda súper bonita. Antes, cuando no había tantas cosas en las mercerías o cosas tan chulas como hay ahora, nos las teníamos que ingeniar para poner pues detalles bonitos y que sobre todo las clientas se fuesen contentas. Entonces, bueno, pues utilizábamos este tipo de trucos para dejar las ropas un poquito más monas. Mirad qué mono le queda. Se lo podemos poner más cortito o se lo podemos poner un poquito más largo, ya como a vosotras os guste. Yo creo que así cortito le queda más simpático porque luce más las piernecillas. Aunque mirad, le vamos a dejar una arriba y una abajo. A ver cuando terminemos de vestirla cómo nos gusta más. Y vamos a ponerle su pinafore. Que es súper bonito. Pasamos por detrás una de las piezas porque van cruzadas y esta pasamos por detrás y la cruzamos, y aquí le vamos a anudar los lacitos. A ver si se quiere quedar quietecita un rato. No creo que veáis mucho con todo el pelo que tiene aquí, pero bueno, simplemente le damos una buena lazada. Y después recordad que tenemos que quemar las puntas de estos lazos, si no se nos van. Yo no lo voy a hacer aquí ahora porque este pelito es bastante frágil. Se suele quemar con mucha facilidad, pero después se lo quemaré. Le quemaré las puntitas. Y vamos a ver cómo le queda este conjuntillo. Mirad qué graciosa. Aquí está monísima. Es un dulce. Y por la parte de atrás, ¿veis? Le queda
toda la parte del culillo al aire y enseña su lacito, que a mí no me gusta ponerlo más fijo, pero vosotras si queréis lo podéis poner. A mí ya sabéis que me gustan las cosas muy desiguales y que tengan mucha vida. Pues este es el culillo de nuestra pequeña, la verdad es que con el lazo está buenísima. Bueno, pues vamos a ponerle ya los lacitos del pelo y terminaremos a esta lindura. Vamos a ponerle sus lacitos. Vamos a poner un poquito en la parte sobre todo de abajo, que es lo que nos interesa, que quede bien pegadito. Levantamos un poquito las coletas y aquí se lo vamos a pegar. Como la tela del pelito tiene pelo, tenemos que esperar un poquito que coja cuerpo. Y este se lo pondremos aquí. Y haremos igual, levantaremos un poquito, sobre todo para que se pegue un poquito mejor. Pues mirad, así han quedado estos pelillos y así han quedado estos lacitos. ¿Qué os parece? ¿A que han quedado buenísimos? Está súper dulce. Bueno, pues vamos a presentar ya el trabajo finalizado. Bien, pues hasta aquí el proyecto de hoy. Espero que os hayan gustado Luna y Estrella y que hagamos muchas de estas pequeñas tan bonitas, tan dulces, tan achuchables y tan blanditas. Gracias por compartir mis vídeos, por estar detrás de la pantalla, por vuestros deditos arriba, por los bonitos comentarios que me dejáis y sobre todo por hacer que esta comunidad vaya creciendo y llenándose de arte y creatividad. Nos vemos próximamente. Un beso, muñequeras.